Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Igor? Vamos a ¿Qué esperar un tal, profe? ratito. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que sí? Ahora estamos de retorno nuevamente. Vamos a esperar Qué un bueno, poquitito profe. para dar inicio. Justo estábamos en Bueno, una... profesor, una consulta, profe. Sí, La última unidad entendí que no tiene penalización, ¿verdad? Su entrega. así mismo el de la circunferencia. Así mismo. Sí, 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 sí. Ah, dale, profesor. Sí. Muchas gracias. Listo, 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 Estaré listo. esperando entonces ahora. Ok. No, ese ya Dale, está. gracias, profe. Ese, por ejemplo, ya está habilitado. Creo que estaba abierto hasta ayer, si no me equivoco. Pero tenés 3 días de gracia más, pero ese no va a ser penalizado. Gracias, profesor. Muchas Listo, gracias. listo, listo, listo. O sea que la entrega tardía no va a ser No penalizado o va a la ser actividad problema. luego. Exactamente, sí, 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 así mismo. Sí, porque no, Dale, no. dale. Sí. Gracias, profe. Ok, de nada. Buenas tardes, ¿cómo están? En honor a la puntualidad, vamos a dar inicio a nuestra clase, a otra clase más de la asignatura Geometría Analítica Vectores 1. Hoy vamos a estar viendo la unidad sobre las cónicas. La unidad anterior sobre la circunferencia, eh, dijimos que eh, la penalización no íbamos a tener en cuenta, entonces tienen todavía los días de gracia sin ningún perjuicio para ustedes. Bueno, eso me quería aclararles también. Voy a proceder a presentar, entonces por favor me van diciendo. Buenas tardes, profe. Buenas Ahí se tardes. ve la pantalla. Perfecto.
Ahí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, la unidad que nos toca hoy se refiere a las cónicas. Recordemos que las cónicas tenemos tres, ¿verdad? La parábola, elipse e hipérbola. Y hoy vamos a estar viendo lo que tiene que verlo con la parábola. Entonces, la parábola, según lema, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a una recta fija llamada directriz. Entonces vamos a ir viendo las formas que se puede ir presentando justamente la parábola, ¿verdad? Una de ellas es esta primera, que tiene que ver justamente con el eje de simetría en Y, cuando se presenta, en el eje de simetría en X, justamente esta parte, y cuadrado igual a más 4px. Recordemos que acá el eje de simetría es el que está acá como primer grado, ¿sí? Y acá tenemos dos opciones. Una forma es en la forma positiva y la otra es la forma negativa. Esta forma positiva o esta forma negativa lo único que nos está indicando es hacia dónde tiene que mirar la curva. En este caso particular, como acá tengo y cuadrado igual a más 4px, significa que mi gráfica, como es en el origen, es decir, su vértice está en 0, 0, y como acá es positivo, significa que mi parábola va a mirar hacia el lado positivo. Significa que si yo tengo la gráfica así, voy a tener entonces hacia la derecha está el positivo, el origen. Entonces acá está variable de primer grado, eje de simetría va a estar sobre el eje X, y como es positivo significa que la gráfica tiene que estar mirando para el lado positivo de la abscisa. Y el otro elemento de la parábola es el foco. Está a la derecha, entonces como el foco está a la derecha del origen, a la izquierda del origen, a la misma distancia, tiene que estar también la recta directriz. Si este está, por ejemplo, a 2, acá tiene que estar a menos 2. Si está 1, acá va a ser 1 también. Entonces, este lado voy a poner en línea de puntos justamente la recta directriz. Este sería mi recta directriz, en donde X es igual al parámetro menos P. En este caso mi foco quedaría en P0, ¿verdad? Esos son los elementos principales. Espera que alguien entró. Ahí está. Entonces estaba diciendo justamente la forma entonces que va a tener cuando el eje de simetría de la parábola está hacia el lado positivo y el eje de simetría en X. Entonces la parábola va a estar mirando hacia el lado derecho, el foco va a estar dentro de esta parte, ¿verdad? Y la directriz va a estar en el lado izquierdo. Y la otra forma de la parábola es justamente cuando tengo negativo, ¿verdad? El signo negativo lo que me indica es justamente misma situación, la gráfica, pero ahora lo que va a pasar es lo que va a cambiar de posición justamente mi abscisa, ¿verdad? Ahora va a estar mirando hacia la abscisa negativa. ¿Por qué? Porque acá tengo menos. Como ahí tengo menos, significa que la gráfica de mi parábola va a mirar hacia el lado izquierdo. Siempre vértice aquí. En este caso voy a tener entonces aquí mi foco va a estar lado izquierdo en este caso, y la directriz va a estar hacia el lado derecho del origen. Misma distancia, si este está a menos 2, acá va a estar mi directriz, va a estar también en 2 positivo. Acá por ejemplo sería mi directriz, recordemos que es una recta constante, en este caso va a quedar hacia el parámetro positivo de P. Acá las coordenadas del foco, voy a poner acá, las coordenadas del foco va a quedar en este caso hacia el parámetro negativo y en Y sería 0, ¿verdad?
Entonces, los elementos principales de una parábola son entonces los vértices, en este caso el vértice, el foco y la recta directriz. Entonces, acá tenemos eje de simetría sobre el eje X, tenemos dos alternativas. Cuando es positivo, tiene que mirar hacia el lado positivo de la abscisa, y cuando es negativo, tiene que mirar hacia el lado negativo de la abscisa. Y la directriz tiene que quedar al lado derecho. Siempre la directriz tiene que quedar en el lado contrario de donde quedó el foco. Si el foco está al lado positivo, entonces la directriz lado negativo. Si el foco está al lado negativo, entonces la directriz tiene que estar al lado positivo. Eso en cuanto a las alternativas del eje de simetría sobre X. Entonces acá esto se refiere a cuando la parábola está su eje de simetría. Eje simetría entonces sobre el eje X. La otra alternativa, la otra posibilidad, siempre la parábola en el origen, ¿verdad? Sería cuando el eje de simetría está en Y. Y análogamente con el anterior, con los anteriores ejercicios, el signo indica lo mismo de lo que estábamos diciendo. Como está al lado positivo, entonces significa, y a la primera tengo acá, significa que mi eje de simetría está sobre la recta Y, sobre el eje Y en este caso. En más, tiene que mirar hacia el lado positivo, significa para arriba. Cuando es negativo, tiene que estar mirando para abajo. Entonces, los elementos y la gráfica, de acuerdo a la forma de esta parábola, quedaría entonces parece que me salió un poco mejor. Ahí. Bueno, entonces vertical, eje de ordenada, horizontal, eje de abscisa, ordenada positivo para arriba, origen acá. Entonces cuando es más 4pi, entonces mi parábola va a estar mirando para arriba, el foco estaría acá, y mi directriz, misma distancia, también estaría entonces con respecto al foco. En este caso mi directriz estaría quedando sobre el eje Y. Entonces Y sería acá en menos P. Y el foco, las coordenadas de mi foco acá sería 0 para X y más P, es decir, el parámetro positivo para mi ordenada. Y mi directriz en Y igual a menos P. La otra forma de la parábola con eje de simetría en Y también es cuando acá tengo el signo negativo. Misma situación, tendríamos nuestra gráfica, entonces acá va a estar mirando hacia el lado negativo de la ordenada. Entonces la gráfica vendría para abajo, mi foco quedaría abajo y mi directriz que quedaría entonces para arriba, justamente siempre sobre Y. Y igual a más P, y acá las coordenadas del foco quedaría en 0 menos P. Entonces estas son las dos formas también que se puede presentar cuando el eje de simetría está sobre el eje Y. Entonces, eje de simetría, el eje Y. Bueno, esto es con respecto a la forma de una parábola en el origen.
Cuando es trasladada, significa que su vértice va a estar en HK. Lo único que va a cambiar con respecto a este primero, por ejemplo, va a ser acá la forma. Mi ecuación que daría para esta primera sería I menos K al cuadrado igual a más, ese no va a cambiar, 4P por X menos H, ese cuando su vértice está en HK. Y la otra opción es menos I menos K al cuadrado igual, cuando está hacia el lado negativo, 4P por X menos H. La gráfica va a quedar similar a esto, con la diferencia que el vértice ya no va a estar en el origen. Y acá también lo mismo, el vértice ya no va a estar en el origen. Y así mismo también va a quedar con respecto al eje de simetría sobre I. Cuando sería una parábola trasladada, sería por ejemplo así, con respecto al eje de simetría en I, quedaría entonces acá X menos H al cuadrado igual a más 4P por I menos K. También el vértice es lo que va a cambiar, pero la posición de la parábola va a mirar para arriba también. Mi directriz va a quedar otra vez para abajo, pero va a cambiar solamente que tu eje de simetría va a estar trasladado también. Y acá lo mismo, acá vamos a tener X menos H al cuadrado igual a menos 4 parámetros por I menos K. También, ¿qué es lo que va a pasar? Va a también mirar para abajo, pero el vértice ya no va a estar en 0, 0. Va a estar en un vértice trasladado en HK. Bueno, vamos a estar viendo un primer ejemplo de un ejercicio. ¿Cómo puede ir presentándose, verdad? Un primer ejercicio, por ejemplo. El ejemplo 1 dice: halla la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 4, 0. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que analizar? Vamos a ver primero nuestros datos. De acuerdo a lo que me dice, ¿qué es lo que sabemos? Que el foco va a quedar sobre qué eje va a quedar. ¿Sobre qué eje queda mi foco? Y el vértice está en 0, 0, por supuesto, en el origen. 0, 0. ¿Sobre qué eje está mi parábola? De acuerdo al foco. Sobre el eje X, profe. Con respecto al eje X. Significa que la forma de mi parábola, forma de la parábola, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría en eje de simetría sobre Y o sobre X. Sobre X, profe. Sobre X. Entonces tengo que tener X Y cuadrado, positivo. y como acá es positivo, significa que va a ser en más 4px a la primera. Esta es la forma de la parábola, la forma de la ecuación que tiene que tener. Y me pide hallar la parábola. Entonces, de acuerdo a mis datos, ¿qué elementos yo ya tengo? Justamente, vamos a poner este foco acá. Recordemos que el foco, las coordenadas del foco en este caso se aplica a más P0. Significa que mi parámetro, ¿cuánto es? Es igual a 4, ¿verdad? Entonces el parámetro yo ya tengo. O sea, ya me da eso acá en mis datos. Foco 4, 0. Entonces, como ya tengo el parámetro, ya me dio el dato, entonces puedo hallar la ecuación. ¿Qué también yo puedo hallar? Justamente, una vez que yo tengo mi parámetro, ya puedo hallar también lo que se llama lado recto. Ese me olvidé. El lado recto no es otra cosa que esta parte de 4 por el parámetro, es decir, valor absoluto, sería esta parte justamente. La parte del lado recto sería entonces esta parte de 4 por el parámetro. Luego entonces la solución tendría que ir quedando así.
Mi solución, como me pide hallar la ecuación, entonces voy a tener y cuadrado igual a más, significa que mi parábola va a mirar hacia el lado positivo, 4 por el parámetro también es, su valor es 4, entonces mi ecuación que estamos buscando va a ser más 4 por 4, 10 y 16x. Entonces acá ya tengo la primera solución. En caso que el lado recto me pida, bueno, entonces el lado recto, recordemos que es igual al valor absoluto de 4p. Y acá tenemos entonces 4 por p, que es 4 por 4. Y acá podemos discriminar que el lado recto entonces es igual a 16. Y también el otro elemento que necesito también hallar es la ecuación de la directriz. Entonces, la ecuación de la directriz, que es una recta constante, en este caso, como el parámetro está sobre x, entonces la directriz queda sobre x también. Pero como el foco queda en más p, significa que mi directriz tiene que quedar en menos p. Entonces, x es igual a, ¿cuánto sería acá? Menos el Menos valor 4. 4. Y esa es una recta constante. Recordemos que una recta constante es paralelo al eje y perpendicular al eje X, ¿verdad? Entonces, con estos elementos, bueno, vamos a agregarle acá graficar, ¿verdad? Con estos elementos ya podemos graficar. Para la gráfica nosotros podemos utilizar justamente esta parte, ¿verdad? Para la gráfica, entonces, gráfica, ponemos y cuadrado igual a 16x. Recordemos que este cuadrado que está en el primer miembro al otro miembro le convierte en raíz. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de 16x. Acá tengo que hallar el campo de variación, es decir, qué valores puede tomar acá la coordenada x. Valores mayores o iguales a 0. Es decir, desde 0 puede tomar, pero valores menores no, porque o si no la raíz cuadrada dentro radicando me va a ser negativo y esa raíz cuadrada negativa para mí es un número complejo. Entonces ese es un número complejo, yo no voy a tener en cuenta, ¿está bien? Entonces mi condición para mi campo de variación va a ser para todo x que pertenece a los reales tal que x debe ser mayor o igual que 0. Es decir, desde 0 puede tomar el valor x e inclusive mayores que 0. Entonces después hago mi tablita x, y. Por ejemplo, le doy 0, voy a tener mi vértice 0, 0 y va a ser 0, ¿verdad? Un punto. Después le doy 1. Si le doy 1 a x, voy a tener raíz cuadrada de 16 más menos, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4 más menos 4. Si le doy, por ejemplo, 8 a x, sería acá 8 por 16 sería 60 y, ¿o cuánto? Perdón, 4 por 4. Espera que no es 4. Vamos a ponerle 4 nomás todavía acá. Si le doy 4 acá, ¿cuánto sería? 16 por 4. 60 y 64. Y raíz cuadrada sería más menos 64. más menos 8, ¿verdad? Y con esto ya puedo tener la gráfica de mi parábola, ¿verdad? Recordemos este 8 más 8 y menos 8. Este más 8 y menos 8 acá le puse a propósito para que ustedes tengan en cuenta cuando tenemos el lado recto. ¿Se acuerdan que en mi lado recto era 16, verdad? Entonces, este 16, el lado recto pues es perpendicular al foco. Entonces, si este lado recto yo divido con 2, ¿cuánto tengo? 8, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces este 8
justamente ya es un punto de mi parábola también, ¿sí? Entonces cuando haga la gráfica va a pasar esto, ¿verdad? Vamos a poner nuestra gráfica entonces. Entonces, acá voy a ubicar mi foco, va a quedar en 1, 2, 3, 4. Mi directriz va a quedar en menos 4, entonces va a quedar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá es 1, 2, 3, 4 y acá es 0. Entonces, cuando es 0, acá voy a tener mi punto, ¿verdad? La parábola. Voy a ir poniéndole otro color para ver un poco acá. Cuando x es 1, le puse 4, entonces acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá voy a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Después menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Voy a ubicar mi foco que era acá en 4. Acá voy a poner foco es igual a 4, 0. Y acá por el foco tiene que pasar mi lado recto, esto que les dije acá. ¿Se acuerdan que era 16? Hice 16 dividido 2, 8. Entonces para arriba va a estar hasta el 8. Entonces voy a tener acá, voy a hacer mi línea de punto hasta 8. Y acá voy a tener justamente esta parte de 4 más 8. ¿Se acuerdan de esta parte? Entonces para abajo también voy a tener mi lado recto, como dije. Pasa por el foco, es perpendicular justamente. Y acá tienen 8 y 8. 8 más 8 da 16. Quiere decir que tengo un punto de la parábola ya 2. Y acá el otro vértice, ¿verdad? Y luego cuando es 1, acá tengo el otro que es 4, ¿verdad? Y acá cuando es 1 es menos 4 también. Y luego ya puedo tener la gráfica, ¿verdad? Entonces voy a unir este punto con este punto y luego voy a proyectar un poquitito. Recordemos que la parábola tiene infinitos puntos, no es que queda ahí en 8 solamente, tiene más puntos, pero con eso ya se nota la curva, ¿verdad? Y luego mi ecuación de la directriz, ¿verdad? Que va a quedar acá en menos 4 también. Entonces acá tengo x igual a menos 4 la directriz. Acá está el foco en 4, 0. Y acá entonces ya tengo la gráfica. Y acá es donde les dije que cuando usted tiene el lado recto, acá ustedes pueden utilizar directamente la mitad del lado recto y entonces pasa por el foco, ¿sí? Si es 8, por ejemplo, el lado recto sería 8 dividido 2, 4. Entonces ustedes pueden hacer 4 para arriba, 4 para abajo y sí o sí este extremo va a ser ya punto de la parábola, para que ustedes puedan hacer sus gráficas de forma más rápida y segura también. O si no, haciendo en esta forma, ¿verdad?
Entonces, este sería con respecto al eje de simetría en X, cuando el foco está en el lado positivo de la abscisa. Entonces significa que mi directriz va a estar hacia el lado negativo. ¿Está bien? Vamos a la siguiente propuesta. El ejemplo 2 dice: halla la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0, 4. En este caso, ¿qué es lo que cambió? ¿Alguien entró? ¿Qué vamos a poder ver? Ah, creí que alguien entró. No. Bueno, entonces nos fijamos en los datos, ¿verdad? O sea que en el dato, de acuerdo a mi dato, ¿qué es lo que sabemos? Mi foco está sobre ¿qué eje está? Y Sobre la Y. Quiere decir que mi parámetro va a estar sobre Y. Entonces la forma de la parábola va a quedar sobre el eje Y. Entonces forma de la parábola va a estar su eje de simetría en Y. Entonces va a ser X cuadrado y está hacia el lado positivo. Entonces va a ser más 4P, que es el lado recto, Y a la primera. Entonces esta es la forma de la parábola que se ajusta a esto. ¿Por qué? Porque acá tengo X, Y. En Y le corresponde al parámetro y es positivo. Significa que mi directriz, la ecuación de la directriz tiene que quedar sobre Y, pero en el lado contrario del parámetro. Como el parámetro quedó en positivo, quiere decir que la directriz va a quedar hacia el lado negativo del parámetro. Entonces, el parámetro acá es igual a ¿cuánto? Es igual a 4 también. Luego ya podemos solucionar, hallar la ecuación de la parábola. Entonces tendríamos acá X cuadrado es igual a más 4. El parámetro también es igual a 4 por Y. Entonces queda 4 por 4, 16Y. Entonces esta es la ecuación de la parábola. X cuadrado es igual a 16Y. Ahora entonces podemos también discriminar de acá el lado recto. El lado recto dijimos que era igual al valor absoluto de 4P. Entonces el lado recto es igual a 4 por 4. Lado recto acá nuevamente es igual a 16. Y tengan en cuenta que acá va a pasar lo mismo, eso que dijimos dividido 2 para la gráfica. Recordemos que este dividido 2, acá le voy a poner observación. Esto es solo utilizar para la gráfica, ¿está bien? Es muy efectivo, pues, ¿sí? Entonces ahí esa parte, ustedes cuando llegan a esa parte, entonces ya pueden tener 2 puntos de la parábola, más con el vértice ya sería 3. Y con eso ustedes ya pueden hacer la gráfica, ¿verdad? Recuerden nomás que cuando ustedes ponen los puntos en la parábola, no se queden en los extremos nomás, siempre proyectenle un poquitito la curva. Porque ¿eso qué significa? Significa que la parábola tiene infinitos puntos. No es que tiene 3 puntos, 4, 5 o 6 nomás, tiene infinitos puntos. ¿Está bien? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, este va a ser similar también. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la posición de mi parábola. Por ejemplo, acá mi parábola está sobre el eje X. Acá estaba sobre el eje X. Pero acá la gráfica de la parábola va a quedar sobre el eje Y. No pedí graficar, pero la vamos a agregar. Entonces acá mi gráfica nos quedaría sobre el eje Y, ¿verdad? Y como es positivo, entonces estaría mirando estaría mirando para arriba de la ordenada. Entonces sería más o menos así. Acá el foco quedaría en 4.
Y la directriz quedaría acá en menos 4, ¿verdad? En y igual a menos 4. Entonces esa sería la gráfica para esta ecuación. El eje de simetría está sobre el eje Y. Como es positivo, entonces mira para arriba. La ecuación de la directriz queda para abajo. Acá le voy a poner nuevamente. Ecuación de la directriz es una recta constante. Queda sobre el eje Y. Y en Y igual a menos P, que es lo que estuvimos viendo acá justamente. Entonces mi directriz queda en Y igual a menos 4. Es lo que pusimos acá justamente. Justamente esta parte. Ahí está la directriz. Esta es una de las formas que puede presentarse, ¿verdad? La otra forma de poder presentarse de una parábola es así. Por ejemplo, acá tenemos, con respecto a la forma que se presentó el del 1 y el 2, el ejemplo 1 y 2. ¿Qué es lo que cambió acá en la forma de que se presenta acá? ¿O no hay diferencia? Nos dan los puntos. O sea que acá, por ejemplo, les da la ecuación ahora, ¿sí? En el anterior ejemplo, en los dos ejemplos les daba algunas coordenadas del foco, te decía que en el origen, bueno, de acuerdo al foco luego vos ya sabes que si tu parábola va a ser en el origen o no, porque si el foco hubiese estado, por ejemplo, 4, 3, entonces ahí significa que ya no sería en el origen. Cuando una de las coordenadas es 0, significa que sí o sí uno de los vértices, o sea, el vértice de la parábola es 0. Pero en este caso, por ejemplo, nos da también dos elementos, pero nos da ya la ecuación. Pero tiene dos elementos, también va a ser, en este caso, eje de simetría en X, va a ser la primera. Y en este caso, este va a ser eje de simetría en X, pero va a quedar hacia el lado negativo al despejar, ¿verdad? O sea que estas son las otras formas en que se puede presentar. Y los elementos principales siempre son el parámetro, lado recto, los focos, la ecuación de la directriz. Y en este caso, como ya está la parábola, significa que los elementos principales serían discriminar foco, lado recto y la ecuación de la directriz, ¿verdad? Y acá está la otra también, la otra forma, ¿verdad? Si esto nosotros analizamos, este ejercicio 1, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que exactamente coincide con el ejemplo 1. En este caso, por ejemplo, voy a adaptar a la forma que tiene luego. En este caso es más 4px, significa que acá mi lado recto es igual a 16, entonces significa que 4p es igual a 16, el 4 está multiplicando, puede pasar a dividirle a 16, entonces mi parámetro acá va a resultar 4. Y al tener el parámetro 4 yo ya puedo discriminar foco. Mi foco, como acá eje de simetría en X, quiere decir que el foco va a quedar en X, entonces va a ser P0, entonces mi foco va a quedar en 4, 0. La ecuación de la directriz, como quedó acá sobre X, entonces este va a quedar sobre X también. Entonces, pero como el foco quedó en más 4, entonces la directriz tiene que quedar en menos, hacia el lado negativo, entonces sería X igual a menos 4. Y luego con estos elementos ya saben ustedes que se puede graficar y hacer lo que estuvimos haciendo también en el ejercicio anterior. En este caso, por ejemplo, eje de simetría en X. La gráfica va a ser la misma con respecto al ejemplo 1. Va a estar mirando hacia el lado positivo de la abscisa. La directriz está hacia el lado negativo. Y en este segundo ejemplo, esta segunda forma de presentarse corresponde al segundo ejemplo también que ya estuvimos viendo. Acá, por ejemplo, recordemos, podemos hacer el despeje. Acá está más, va a pasar a menos en el otro miembro, 0 menos 16, entonces menos 16x igual a menos 16 y cuadrado igual a menos 16x.
Entonces acá vamos a tener también lo mismo, lado recto, podemos discriminar la forma, menos 4px, entonces lado recto es igual a valor absoluto. Entonces acá tenemos mi lado recto, dije. Mi lado recto acá sería menos 16 valor absoluto igual al parámetro. ¿Dónde me fui? Acá sería del otro lado. Acá recordemos valor absoluto, entonces acá el parámetro es igual a el 4 que está multiplicando pasa a dividir, entonces mi parámetro es igual a 4 también. Entonces ahí nosotros ya podemos hallar todos los elementos también. En este caso mi directriz, es decir, mi foco para mi solución, el foco va a quedar hacia el lado negativo, entonces en este caso va a ser en menos p 0, entonces el foco va a quedar en menos 4, 0. La directriz va a quedar en x igual a más p, entonces la directriz va a quedar en x igual a más 4. Este sería directriz. Y la gráfica en este caso va a estar mirando hacia el lado negativo de x. O sea que se ajusta perfectamente al ejemplo 2, ¿verdad? Y luego tenemos una propuesta también para ustedes. Y cuadrado más 8x igual a 0. También acá va a tener su eje de simetría sobre x. Pero hay que hacer un despeje acá. Entonces al despejar este va a quedar hacia el lado negativo. Y este al despejar va a quedar hacia el lado positivo. Es decir, en este caso mi foco va a quedar hacia el lado negativo de la abscisa, mi directriz hacia el lado positivo. En este caso mi foco va a quedar hacia el lado positivo, mi directriz hacia el lado negativo. Y luego la gráfica ya va a ser similar a los que estuvimos viendo al 1 y al 2, ¿verdad? Con la diferencia que el parámetro ya va a ser diferente seguramente, ya no va a ser 4. ¿Está bien? ¿Y cómo estamos con respecto a las tareas? Les recuerdo que las tareas terminó ayer supuestamente 2, luego 3, 4, 5. Hasta el 5 tienen, pero sin penalización, como les había dicho, ¿verdad? Porque justamente ya no pude por cuestiones de familiares justamente, entonces por eso les dejé la clase grabada, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy estamos arrancando justamente con las cónicas. Les habilité ya también. Entonces ya pueden ir viendo también esta unidad, ¿verdad? O sea que de hecho que tienen todavía tiempo para ir entregando la unidad anterior, ¿verdad? He visto que pocos todavía entregaron, así que voy a seguir esperando entonces. Si es que no hay alguna pregunta, alguna duda. De mi parte ninguna, profe. Gracias por todo. Bueno, que estén bien entonces y que tengan un bendecido resto de jornada y bendiciones. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Y menos mal que por lo menos creo que nuestro tema del paro se está solucionando, gracias a Dios. Seguramente que estaban viendo también ustedes en las noticias, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Por suerte no nos afectó a nosotros virtual.
Y la verdad que no les afectó sí que mucho a ustedes porque ustedes igual pudieron rendir a los de presencial, pero estamos recuperando ya, así que no van a ser perjudicados sus compañeros. De hecho que no es lo la temática, el tema nomás lo es lastimosamente, ustedes saben que si es que acá no salimos a hacer un barullo afuera, no nos escuchan y entonces esta cuestión ustedes saben era desde el 2018 ya y entonces demasiado tiempo y de 2018 luego vino la pandemia y pasaron, o sea, al 2018 ya habían pasado los 10 años sin reajuste. Imagínense, pasó al 2023 otra vez. Entonces son 15 años prácticamente. Y ya estaba todo y esta gente que siempre ya está la ley, pero ellos no quieren cumplir la ley, ¿verdad? Y entonces tuvimos que salir únicamente a las calles, ¿verdad? Ojalá que realmente los que nos dijeron, porque a partir de hoy pues estaban diciendo que están haciendo, están cargando ya supuestamente línea por línea el tema de la nivelación salarial. Ojalá que sea cierto, porque si es que no es cierto, vamos a tener que ir únicamente a una huelga indefinida si es que no nos están, si es que nos están mintiendo nomás, ¿verdad? Pero ojalá que sea cierto ya. Sí, profesor, así mismo. ¿Y vos estás en presencial también, profe? Estoy en presencial también, sí, 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 así mismo. Sí, justamente Con la misma asignatura, profe. la misma asignatura, sí. Resulta que ahí, eso justamente, pues justamente nos coincidió con una reunión ese martes pasado también y con otras cuestiones familiares, entonces se me unió todo, entonces se me embrolló todo mi... Entonces por eso justamente, y les pido la disculpa correspondiente, por eso justamente les dije que les extendía también el tema de la penalización para no considerarle, ¿verdad? Para que justamente estemos de a par, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos entonces así, nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Bendiciones para Hasta la todos y próxima, muchísimas profe. gracias por Muchas estar, gracias. por haber estado presente. Buenas noches, profe. Chao, chao. Buenas noches, hasta la próxima.